Buenas tardes a todos y a todas. Somos de la Universidad de Guanajuato, aquí Cristina Gimanchi y su servidora Emily Marsan, para presentarle, la siguiente conferencia que se llama Experiencias de profesores en formación con inglés y español a fines específicos en ámbitos culturales. Muchas gracias, Emi. Entonces, vamos a empezar un poco con la contextualización de qué significa la enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera para fines específicos. Este tipo de enseñanza y aprendizaje surgió de una demanda después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo un incremento de actividades específicas técnicas y económicas a nivel mundial. Y obviamente surgió la necesidad de una lengua internacional o lengua franca, que en este entonces y sigue siendo el inglés. Por lo mismo, la mayoría de la literatura se trata del inglés para fines específicos, o ESP, por sus siglas en inglés. Y en esencia, lo más importante es que siempre se integra en el área que es significativa para los aprendientes o estudiantes, ¿no? Entonces, no se separa, no se desvincula del mundo real de los estudiantes. En ese sentido, hace 2 décadas, Dudley Evans y St. John identificaron unas características, algunas consideraron como absolutas, y en este sentido, nuevamente, referente al inglés para fines específicos, identificaron que tiene que cumplir con las necesidades y los objetivos de los estudiantes. Muchas veces utiliza una metodología que subyace las actividades de la disciplina meta y obviamente incluso se centra en la lengua de estas actividades, ¿no? Que son propias a la disciplina. En cuanto a las características variables, a veces tiene que ver con el diseño de ciertas disciplinas, entonces el área nuevamente que sirve, y puede distinguirse la metodología a la enseñanza de el inglés u otro idioma como segunda lengua en general. Normalmente se enfoca en estudiantes adultos que ya tienen conocimiento, por lo menos nivel intermedio, de la lengua que están aprendiendo. Lo que sí fue evidente es que en cuanto a las lenguas que se usan para fines específicos o se enseñan para fines específicos, hay una gran diferencia en cuanto a la atención que recibieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente el inglés, que ya se ha usado mucho desde la Segunda Guerra Mundial, como ya mencionamos, tiene bastante literatura, mientras el español para fines específicos muchísimo menos, ¿no? También en cuanto a las áreas que nosotros investigamos, hay una diferencia. Por ejemplo, en inglés para fines de negocios o turismo, se puede encontrar muchas fuentes. Sin embargo, en la cultura o artes, por ejemplo, la música, literatura o baile, que nos interesaba, hay mucho menos que sea disponible. Perfecto. Ahora nos interesaremos al objetivo y la metodología. Primero el objetivo. Como nos basamos en 2 licenciaturas que se ofrecen en la Universidad de Guanajuato, en el Departamento de Lenguas, la licenciatura de la enseñanza del inglés y la de la enseñanza del español como segunda lengua, quisimos indagar un poco más acerca de la experiencia de esos estudiantes que están impartiendo clases de inglés o de español para el caso de la licenciatura en la enseñanza del español, que lo están enseñando para fines específicos. Y en nuestro contexto, se trata de
del arte y de la cultura, y más, de forma más precisa, baile, literatura y música. Bueno, en cuanto a la metodología, como lo mencioné, se trata de participantes que pertenecen al Departamento de Lenguas en las dos licenciaturas de la enseñanza del inglés y del español. Se trata de un estudio de caso y más específicamente de una meta-investigación. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los 3 participantes, que de nuevo son estudiantes de la licenciatura, de una de las 2 licenciaturas mencionadas, y a la par maestros de lenguas extranjeras o lengua 2. Se hicieron esas entrevistas al concluir sus proyectos de titulación en relación con su experiencia docente en inglés o español para fines específicos. Fueron entonces, o son todavía para algunos, maestros de cursos ofertados en el Departamento de Lenguas o en otro departamento que pertenece a la Universidad de Guanajuato. Las clases de baile se dieron en español, las de música y de literatura en inglés. De los datos, bueno, surgieron unas categorías que queremos ilustrar con algunos verbatim. Bueno, la primera categoría se trata de la conexión con el programa de las licenciaturas cursadas por los estudiantes maestros, seguido de las perspectivas múltiples, el diseño de curso y la experiencia de la investigación en la práctica docente. También encontramos otras 2 categorías que mencionaremos, nos parece, en un artículo quizás más tarde. Pasaremos al análisis de datos. Entonces, como mencionó Emily, uno de los temas que nos interesaba lo más es cómo surgió su idea para hacer o realizar su proyecto de titulación a través de una investigación de su propia práctica docente. Y justamente por eso mencionamos que efectivamente es una meta investigación cuando nosotros queríamos explorar sobre sus experiencias que realizaron durante su propia investigación, ¿no? Entonces, eso fue bastante interesante para nosotros y el fin era justamente saber cómo en las licenciaturas podríamos abarcar y después animar tal vez a los estudiantes de llevar a cabo algo parecido en el futuro, ¿no? Lo interesante fue que los 3 participantes, tanto la maestra de literatura y de música como el maestro de baile, mencionaron que sí hubo unas materias, unas UDAs como llamamos nosotros, dentro de la carrera que los impulsaron a empezar con dichas investigaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseño material fue una respuesta obvia. Y también las clases de técnicas, es decir, como la didáctica, cómo voy a enseñar speaking, listening, etcétera. El diseño de material o cursos. Y nuevamente, en el caso del maestro de baile, fue la didáctica. Cómo enseñar y un poco cómo aprender a aprender. Eso fue bastante interesante. Que él ya desde entonces quería entender el proceso no de su propia perspectiva, sino más bien la perspectiva de los estudiantes. Entonces sí hubo gérmenes dentro de las licenciaturas, aunque no existen materias en ninguna de las licenciaturas que se dedican a la enseñanza o cómo enseñar, diseñar un curso para fines específicos, pero sí hubo semillas que pudieron después crecer en su propia investigación. También se consideró que dentro de los comentarios de los estudiantes maestros, hubo esa idea de perspectivas múltiples. Y como bien lo hemos mencionado en la literatura,
y los comentarios concuerdan con la literatura que hemos comentado, pues el primer paso es fijarse, ¿no? Es conocer un poco, conocerse a sí mismo, ¿no? Quién soy, en qué momento de mi carrera estoy enseñando, y lo podemos ver en el segundo, por ejemplo, en el segundo comentario, ¿no? Y la persona estaba en ese momento, el maestro la maestra de música, perdón, estaba en ese momento cursando la licenciatura de la enseñanza del inglés. Y bueno, podía a partir como lo dijimos en la diapositiva anterior, a partir de esta conciencia que ha desarrollado dentro de la licenciatura, también ha podido ubicar perspectivas múltiples, diferentes dentro de sus estudiantes, ¿no? Demandas diferentes a las clases que se estaba dando. Entonces aquí hubo un diagnóstico, digamos, de lo que se necesitaba. Uh-huh. También vale la pena mencionar, como dice el primer comentario de la maestra de literatura, que ella estaba en la licenciatura de letras, no solo en inglés, y también la maestra de música estaba cursando la licenciatura de música. Entonces, se podían dar de cuenta como qué es lo que un estudiante de esa carrera necesitaba, ¿no? Y eso también les apoyó un poco en ubicarse dentro de su propia enseñanza. Y esto tuvo un efecto cuando empezaron a diseñar el curso por varias razones. Una fue muy interesante. En la Universidad de Guanajuato, obviamente, existen programas para la enseñanza de idiomas en extensión. Y, sin embargo, estos programas normalmente se dedican a la enseñanza para fines generales o genéricos. Entonces, cuando empezaron o entraron en sus cursos como maestros dentro de un contexto que conocían también como estudiantes, se dieron cuenta que no había limitaciones porque no existía tal programa. Y justamente, como ya lo mencionamos, en la literatura tampoco existen muchas, y así empezó su búsqueda, su exploración, qué es lo que puedo pues aportar yo y en qué me puedo recaer un poco, en qué me puedo apoyar. Entonces, las dos maestras de literatura y de música hablan de esto, no nos limitaron, pues era todo muy flexible, ¿no? Y la maestra de música incluso dice que yo empezaba con reflexionar lo que yo quería recibir al final del curso, yo como maestra, pero tal vez yo como estudiante, si yo estuviera en su lugar, ¿no? Entonces, esa libertad, flexibilidad fue un aspecto que después conllevaba otro que es muy importante. En esa segunda parte de lo que intitulamos el diseño de curso, pues como lo mencionamos de nuevo en la literatura, el primer objetivo, el primer paso es fijarnos en los objetivos de lo que requiere el curso, de lo que requiere un curso de español o de inglés, pero también los objetivos de los estudiantes. Como lo hemos dicho, por ejemplo, al maestro de español, en sus clases empezó a cuestionarse acerca del aprender a aprender, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué están aquí en mi clase? Y se ve también en el testimonio de la maestra de música o de literatura, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estudiaron música? Y por eso ella diseñó su curso desde cero, desde el inicio, escogiendo temas, de hecho, inclusive nos comentó que ella tuvo que adaptar o desde elaborar desde cero el material que iba a usar, porque quería justamente diseñar a partir de los objetivos fijados con y para los estudiantes. Y nos dice la maestra de inglés, que es estudiante de literatura y de inglés también, que, bueno,
eso también, ese tipo de actividades, de material que se acopla a lo que necesita el estudiante, pues fomenta el pensamiento crítico, ¿sí? De esa nueva lengua que están aprendiendo. Entonces, con el fin de que los estudiantes desarrollen habilidades que les va a permitir aprender idioma y también ayudar en la vida en general. Entonces, nuestra próxima pregunta fue, bueno, ¿y qué aprendiste tú de todo esto? ¿Cómo fue tu experiencia de la investigación y cómo influyó en tu práctica docente? Y la respuesta fue muy similar en los tres casos, ¿no? Efectivamente, no es nada nuevo, no fue tan sorprendente, pero fue muy grato recibir estas respuestas que confirmaron que cualquier investigación sobre su propia práctica docente se les va a otorgar a los maestros, sean futuros maestros o practicantes, una habilidad de reflexión, ¿no? Entonces, la maestra de música comentó que le ayudó muchísimo a madurar, defender su propio trabajo y separarlo de su trabajo como estudiante. Y la maestra de literatura mencionó, pues, lleve diarios reflexivos y esto le permitió justamente reflexionar, valga la redundancia, sobre cómo tenía que desempeñarse como profesora. Eso es un punto que quisiéramos mencionar en unos minutos. Justamente esos diarios reflexivos iban a formar parte de nuestra metainvestigación. Sin embargo, tuvimos una duda si como ellos ya las utilizaron para sus propios objetivos de su propia investigación, si en este caso podríamos reutilizar o hacer uso más bien de estas bitácoras, ¿no? Y pues en el caso del maestro de baile fue obvio, ¿no? Dice, pues me he vuelto más analítico, que es lo que efectivamente tiene que pasar o esperamos que ocurre en la formación de futuros profesores. Y dice que siempre me cuestiono de cualquier aspecto que trato de enseñar. Perfecto. En cuanto a las conclusiones, bueno, como lo mencionó mi colega, pudimos ubicar un par de limitaciones también debido al carácter de la meta investigación que estamos, ese fue el método que usamos, ¿no? Bueno, el primero que pudimos ubicar es el número limitado de participantes. Eso se debe también al hecho de que el inglés o el español fines específico es menos concurrido o menos generalizado en la enseñanza del español o del inglés dentro de la Universidad de Guanajuato y podemos decir que en general, por lo visto, en la literatura. También nos hemos cuestionado acerca de la ética porque, bueno, planeamos usar el material para nuestro proyecto, el material que se generó por los mismos estudiantes dentro de su proyecto de titulación. Y la mayor contribución que podemos ubicar es la concientización, obviamente, del potencial que, 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 que salió de esta investigación, que en especializarse en cursos de L2 para fines específicos, a partir de lo que dijeron los estudiantes, podemos ver que hay un enorme potencial en cuanto a concebir material, pero también a concientizar al público que sí, es interesante. Hay material y hay cursos que se podrían construir. Uh-huh. Entonces, como conclusiones, nos dimos cuenta que la experiencia de la maestra de literatura y de música fueron mucho más parecidas, tal vez por varias razones. Uno es que su curso era verdaderamente para fines específicos, mientras el baile era un poco diferente, en cuanto a que también pues se pueden juntar hispanohablantes y así enriquecer
la experiencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, hubo un poco de diferencia. Como ya lo mencionamos anteriormente, las asignaturas de didáctica en sus propias licenciaturas apoyaron a esos participantes en el desarrollo y realización de sus cursos respectivos, que se plantaron las semillas y de allá, dentro de un año, ya se tomó forma su investigación. En el caso, perdón, de las dos maestras, sus perspectivas múltiples les dieron la oportunidad para desarrollar el curso con como dos gorros, como se dice en inglés, ¿no? Entonces tenían la idea, que es lo que sus estudiantes necesitaban. Conocer los objetivos de los estudiantes a través del análisis de necesidades, por ejemplo, fue fundamental, y eso es nada nuevo en cuanto a cursos para fines específicos, entonces no nos sorprendió tanto. Y un resultado, un hallazgo muy grato fue justamente que haber hecho esa investigación sobre su propia práctica docente les ayudó en desarrollar la reflexión en acción y no solo sobre la acción en términos de Donald Shen. Entonces, más o menos es donde estamos. Nos gustaría ampliar, obviamente, la investigación en el futuro. Y por el momento, muchísimas gracias. Sería Gracias. todo de nuestra parte.